El doctor Carlos Hinojosa llega con otro interesante tema en su segmento Respirando Salud. Adelante, doctor. Y en esta época de cambio de clima, el que menos anda medio con la nariz ahí, que no puede respirar bien, que le incomoda, y lo primero que hace es ir a la farmacia y pedir un descongestivo nasal. ¿Qué tan malo puede ser esto para nuestra salud? Muy buenos días, doctor Carlos Hinojosa. ¿Cómo está usted? No, qué gusto de verte. Sí, efectivamente, hay mucha gente que tiene obstrucción nasal, ya sea por un problema de resfriado común, ya sea por un problema de rinitis alérgica o a veces o por sinusitis, usan y abusan de los descongestivos nasales. Entonces, estos descongestivos nasales, si bien es cierto que tienen un efecto inmediato, tiene un efecto que se llama efecto de rebote. Te descongestiona por media o una hora y después te vuelve con más fuerza. Va a llegar un momento que vas a usar en forma muy frecuente y cada vez vas a tener menos efecto, o sea, menos descongestivo nasal. Pero, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que muchas veces se complica con una hipertrofia de cornete, pólipos nasales, porque tanto se hincha y se deshincha que se queda hinchado, o sea, como una pelota vascular se queda ahí y eso va a obstruir más. Por otro lado, hay gente que tiene hipertensión y esos vasoconstrictores aumentan la presión arterial. Hay gente que tiene problema de presión, por ejemplo, glaucoma en los ojos, aumenta la presión intraocular y esos congestivos también van a aumentar. Fíjate cómo en vez de solucionar el problema vamos a complicar el problema, por ejemplo, la rinitis alérgica, la sinusitis, y sobre todo en la sinusitis que también hay problemas donde hay una complicación de la sinusitis, por la rinitis alérgica y la sinusitis, y fíjate cómo es que va a aumentar el problema. El problema es la sinusitis, la rinitis alérgica, que se complicó con sinusitis, que también puede la sinusitis ser de origen viral, puede ser de origen bacteriano, puede ser de origen micótico. Entonces, se inflaman los senos paranasales y mucha gente usa los descongestivos nasales, pero en este caso no se debe usar. Si es que hay un problema de congestión nasal, se puede usar un antihistamínico por vía oral, ¿ya? Y también puedo usar un corticoide por aerosol en las fosas nasales. Eso también es importante, hay que saberlos usar. Es un antiinflamatorio que es microgramos, generalmente no tiene efectos secundarios, pero también hay que saberlo usar. ¿Cómo se usa un antiinflamatorio por vía nasal? En forma cruzada. O sea, yo tengo el aparatito que no es un vasoconstrictora. Por favor, entonces es otro, que no confunda la cortitis vasoconstrictora con este spray nasal para una inflamación de una rinitis alérgica o por un problema de sinusitis también que hay una obstrucción. Entonces usa con la mano derecha para la fosa nasal izquierda y con la mano izquierda para la derecha, o sea, en forma cruzada, porque si yo uso en forma directa al tabique, por ejemplo, el lado fosa nasal derecha, el lado de la mano derecha, ¿qué voy a hacer? Vamos a irritar el tabique, va a tener ardor, inclusive epistaxis, o sea, va a sangrar. Entonces, hay que usar. ¿Dónde necesitamos el antiinflamatorio? En los cornetes que se han inflamado, se han hipertrofiado. ¿Cómo lo usamos? Vamos a usar de forma cruzada para que el spray se dirija al sitio donde lo necesitamos. Entonces, es importante saber usar esto. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, hay antihistamínicos con descongestivos nasales. Si solamente tienes estornudos, destilación nasal, prurito nasal y ocular, que es muy común en la rinitis alérgica, puedo usar un antihistamínico por vía oral, de segunda generación, más no un descongestivo. ¿Por qué? Porque el problema no es que está cerrado, sino solamente es estornudo, destilación y prurito. Pero si entonces está cerrada las fosas nasales, entonces podemos darle un antihistamínico con un descongestivo nasal, pero primero preguntándole si sufre de la presión, si tiene glaucoma, etc. En caso que lo tenga, podemos usar un antiinflamatorio en aerosol, en spray, para las fosas nasales. Lo que no se debe usar nunca es las inyecciones de corticoide a los cornetes. Eso es peligrosísimo, porque eso puede ir al globo ocular, porque hay una arteria angular, que se llama triangular, que rodea el globo ocular, y fíjate cómo puede producir hipertensión ocular, glaucoma, incluso el paciente hasta puede quedar ciego. Entonces, no usar las inyecciones a los cornetes, corticoides generalmente que se usa, porque eso puede tener ese problema, ¿de acuerdo?
Eso es un arma de doble filo. Ya hemos escuchado a nuestro especialista, el doctor Hinojosa, que hay que tener mucho cuidado y cuando tenemos algo hay que acudir al doctor a que nos vea y no autorrecetarse. Muchísimas gracias, doctor. ¿Lo veo la otra semana? Claro, cómo no, encantado, sí. Que esté bien. Nosotros volvemos, amigos, con más.